Días a todos, un gusto poder volver a parte de la zona donde durante 15 años fui pastor de los distritos allá de Formosa, capital, y me tocaba la mitad de la provincia, me acuerdo, en Misiones, en Oberá, donde fundamos en el año 78 el distrito que no existía, de la ciudad de Oberá, luego en Posadas, en la capital, donde había que atender 16 iglesias con un solo pastor, dos escuelas primarias y ser apoderado de las dos. Son recuerdos que me hacen revivir la comunidad adventista tan abierta a recibir y a dar. Y por eso, ahora desde mi trabajo en Buenos Aires, pese a que ya estoy jubilado, pero todavía seguimos un poquito más, eh, poder ir hacia ustedes, los líderes de la iglesia allí en las provincias del norte, y también algunos otros que probablemente líderes de iglesia que nos están sintonizando por Facebook o por YouTube, para tratar un tema importante, porque ustedes se han propuesto analizar los últimos capítulos del conflicto de los siglos, tratando de encontrarle una aplicación a la actualidad, ¿no? Trasladando desde los escritos que fueron sobre el siglo XIX, fines del siglo XIX, principio, aunque muy poquito principio del XX, y trasladarlos a la actualidad, que estamos en el siglo XXI, ¿no? Comenzándolo, y con realidades que se están profundizando y que arrancaron como premoniciones en esos escritos tan importantes que quedaron en el conflicto de los siglos, este libro escrito por la norteamericana Ellen White, esta mensajera de Dios. Así que lo felicito porque uno dice, bueno, tomo estos escritos del siglo XIX, los analizo, los entiendo y los aplico, ¿no? Y particularmente con este tema de la libertad de conciencia amenazada, que es el título del capítulo 36 del conflicto de los siglos, yo voy a hacer un pequeño repasito, así que si ustedes tienen por ahí el conflicto de los siglos, yo lo tengo acá, ¿no? Generalmente acá ahí en mi biblioteca, por ahí anda, pero ahora aterrizó acá en mi escritorio, así que probablemente alguno de ustedes por ahí no tuvo tiempo de leerlo, porque, bueno, son 19 páginas y letra chica, así que yo voy a hacer una síntesis, leyendo algunos pequeños renglones para que ustedes recuerden y repasemos juntos el contenido de este libro. Luego, en una segunda instancia, yo voy a ir a una selección de citas de la hermana Juárez, aunque lo que voy a leer ahora del capítulo 36 del Conflicto de los Siglos está escrito por la misma autora, pero después voy a incursionar en una página web que la Iglesia tiene para analizar algunos aspectos de la libertad de conciencia amenazada, como es en particular las leyes dominicales. Entonces, en ese contexto más, haciendo énfasis en las leyes dominicales, vamos a analizar citas exclusivas sobre ese tema y que han sido recopiladas en 1911, cuando aún la hermana White vivía. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a ese segundo paso y después vamos a analizar en un tercer nivel del tema eh, lo que la Iglesia Adventista está haciendo o puede hacer actualmente en el tema de las leyes dominicales. El capítulo 36 de Apocalipsis, de Conflicto de los Siglos, que tiene mucha base en Apocalipsis, por supuesto, no toca el tema de las leyes dominicales exclusivamente. En realidad, vos vas a ver que en el capítulo 36 un 30% está dedicado a leyes dominicales, pero los otros 2/3 tocan otros temas, porque este es un capítulo medio como una bisagra en cuanto a este tema de la libertad de conciencia amenazada, porque a partir de acá los próximos capítulos 37, 38, 39 entran mucho en el tema del sábado, en el tema del domingo,
y ustedes van a ver muchísimo más detalles. Pero como yo trabajo en el área de asuntos públicos y libertad religiosa, claro, uno mira más el tema de las leyes dominicales, porque están teniendo una presencia en el mundo político, económico, comercial, a nivel mundial, que es importante y que no existía eso a nivel mundial hace una década y media atrás. Entonces, vamos a profundizar esa área del capítulo 36. Pero vamos a la idea general del capítulo 36. 19 páginas que tengo acá, estoy leyendo directamente del libro de la hermana White, de esta vieja edición del Conflicto de los Siglos de Casa Editora Sudamericana, eh, porque hay otras ediciones, ¿no es cierto?, que han preso con otra paginación, pero me voy a basar en esta para comentar que en este capítulo 36 aparecen tres pecados del catolicismo histórico y también actual. En la página, y acá giro mis páginas, a la página 623 de este capítulo 36 del Conflicto de los Siglos, aparece la primera herejía, el primer dogma equivocado, que por supuesto que a través de los siglos se fue introduciendo, sistematizando hasta llegar a formar parte hoy de lo que en este capítulo 3 se va a mencionar como tres desviaciones de la verdad por parte de la Iglesia cristiana popular y más antigua. Dice página 623, última cita de la hoja: el hecho de que la Iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los romanistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. Este es el primer tema que la hermana White presenta como una problemática del dogma, de la doctrina cristiana que se desvía del pensamiento original apostólico. La segunda herejía está en la página 625, y acá le va a dedicar Elena de White, en esta libertad de conciencia amenazada, más espacio. En la parte superior, casi en la primera cita, dice que el culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás para alejar de Dios y de su Hijo el espíritu del pueblo. Todo el tema de imágenes, todo el tema de la veneración de lugares, de la santidad de la forma, del lugar, la invocación de los santos, la exaltación de la autoridad papal, es otro problema muy serio que se introduce en la cristiandad a través de Roma. Y la tercera herejía o doctrina desviada de los orígenes de la fe apostólica está en la página 630, ahí por la mitad, en la mitad de la hoja, donde dice que, y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Estas tres doctrinas, y en esta última de la imposición del domingo como día de reposo, va a ocupar el mayor espacio de este capítulo 36. Pero hay algo que quiero destacar, porque en el capítulo 36, pese a que la temática se desarrolla en estas tres grandes desviaciones de la verdad, aparecen dos circunstancias que quisiera resaltar. Por un lado, ustedes van a notar que para refrendar estas doctrinas, pero particularmente esta última, a la cual Elena de White en este capítulo dedica más tiempo, más espacio físico a la escritura, es el tema de los milagros. Es decir, para refrendar
¿Cómo demuestro? Como no tengo la Biblia para demostrar que el día domingo es el verdadero día de reposo, entonces voy al testimonio. Y recuerden que el testimonio de milagros le da un aval psicológicamente y emotivamente muy importante al creyente, aquel que desea creer. Entonces, el tema de los milagros, leo la página 631 de Conflicto de los Siglos, la última frasecita abajo de todo en esta edición de Casa Editora de los años 70, se recurrió también a los milagros, entre otros casos maravillosos, y empieza a dar una página, 2 páginas, 3 páginas de milagros que refrendan esto. Y recordemos que hoy en día eh, el protestantismo, actualicemos la palabra a el contexto religioso actual. El mundo evangélico, que nace del protestantismo, que hereda bases importantísimas del protestantismo, pero que hoy es el poder religioso más importante en el mundo cristiano después de la Iglesia Católica, también se basa en los milagros como evidencia de que Dios está en mí. Y de esa manera pueden avalar algo que no lo puedo constatar en la Biblia, pero sí lo avalo porque está el testimonio. Acá hay una obra que demuestra que esto es verdad. Otra cosa que me llama la atención en este capítulo, donde se presentan esas 3 herejías, ¿no? El tema de la confesión, el tema del perdón y las indulgencias, la idolatría que mancilla y afecta el carácter de Dios, lo trastoca al carácter de Dios, y el falso día de reposo, aparece este otro tema, la unión iglesia y Estado. En la página 632 dice, en la cita a la mitad de la hoja, como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase y obligase a trabajar en domingo. Es decir, la unión de la Iglesia y Estado aparece, bueno, acabo de leer la página 632, pero también en la 630, en la primera cita arriba a la izquierda, dice en que en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Y miren, cuando nosotros analizamos estos temas de las leyes dominicales en la Argentina y por el otro lado analizamos el aborto en Argentina, vimos que tanto la Iglesia Católica como el mundo evangélico y los protestantes tradicionales que le dieron base al movimiento evangélico, todos recurrieron, vamos a recurrir al Estado. Mi principio religioso, como no tengo otra manera, porque van ganando los demás, avanzan con el aborto, avanzan con la contaminación ambiental, el capitalismo feroz que rompe la familia, el matrimonio igualitario. Entonces ahora yo recurro a las leyes para imponer lo que no pude con el poder del Evangelio en sí, recurro al poder del Estado. Y este es un tema que nos diferencia profundamente. ¿Por qué nosotros no fuimos a la manifestación del obelisco con respecto al aborto hace 2 años atrás? ¿Por qué no participamos los adventistas? No porque estuviéramos en una posición diferente, porque nosotros estamos en contra del aborto. La concepción de la vida humana empieza en el momento del feto, en el momento de la concepción del óvulo con el espermatozoide, y nosotros creemos que ahí empieza la vida. ¿Pero por qué no fuimos? Porque se había politizado de una manera tan cercana a esto que acabo de leer, la unión, cuando la religión recurre al Estado para imponer una concepción que se puede mantener solamente desde lo religioso, porque desde lo científico, ¿por qué muchas veces hay aborto? Porque ellos pretenden demostrar científicamente que no están matando una vida. Y nosotros tenemos que tratar de demostrar que están equivocados, pero nuestra base
no es tanto la ciencia, aunque tenemos argumentos científicos. ¿Por qué creen ustedes que se impuso las 12 semanas para el aborto en el proyecto que alguna vez tuvo la Argentina de aborto? Por la influencia de científicos cristianos que decían, pero escuchen, a las 12 semanas el cerebro humano empieza a vivir, a interactuar con reacciones que son propias de un cerebro humano. Entonces, los cristianos lograron meter un límite en la ley del aborto, en el proyecto de ley del aborto, pero nosotros no creemos que el ser humano empieza cuando el cerebro empieza a funcionar, sino cuando se gesta, cuando se produce el embarazo. Pero ¿cómo demostramos eso? Con la religión. No hay otra. Todas las religiones tienen que recurrir a sus libros sagrados. Entonces, cuando uno no logra hacerlo, convencer a los demás por el valor del Evangelio, uno recurre al poder del Estado. Y esto es algo que aparece muchísimo en este capítulo. Yo leí 2 citas, pero bueno, hay más. Acá en la página 636, arriba, ¿no? Declarar, Estados Unidos declarando obligatorio, pero la última cita que quiero leer de este tema, que aparece en este capítulo, junto con los milagros para refrendar algo que no se puede sustentar con la Biblia, la unión de iglesia y Estado. Página 638, en la mitad, dice: establezcanse en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatoria las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma queda asegurado, y dice, en la gran república de Estados Unidos, ¿no? Pero yo lo puedo aplicar acá en Argentina porque yo lo estuve viendo en las realidades respecto al aborto, al matrimonio igualitario, en cuanto a las leyes dominicales. Yo vi que este fue el intento. Digo, yo vi, en el sentido de que uno como adventista percibe que esto se está dando en otros temas. Pero fundamentalmente, dejo ahora el capítulo 36, porque este capítulo 36 del conflicto de los siglos me permite percibir de que la unión iglesia y Estado es un elemento fundamental para imponer la ley dominical. Ahora, dejo el librito, pero los invito ahora a ir, y voy a compartir pantalla ahora, como le decimos con este mecanismo, y ustedes van a ver en un segundo más una página web. Una página web en la que la Iglesia Adventista ha tratado de poner algunas cosas respecto a la libertad de conciencia amenazada. Como hoy el tema es particularmente las leyes dominicales y cómo están incidiendo, en esta segunda parte del tema los voy a llevar a esta página web de la Iglesia Adventista sobre libertad religiosa, para que ustedes puedan, en cada uno en su casa, bajar un libro, que es este que tengo acá, es este que tengo acá. Voy a ver que no brille. A ustedes lo están viendo al revés, me parece, no sé. No, se ve bien. Las leyes dominicales, cómo actuar frente a las leyes dominicales. Esta es una recopilación hecha por el pastor Robinson en 1911, y cuando uno abre este libro, todavía no se los voy a mostrar porque ya enseguida voy a compartir pantalla, pero en la introducción que hace el licenciado Blanco, el doctor Blanco, que es el jefe de redacción de la Casa Editora Sudamericana, que le hace una introducción a este libro, nos recuerda 3 cosas. Primero, que este doctor, Dores Eugene Robinson, era el secretario y copilador y editor de la hermana White hasta 1915. O sea que esto se editó en 1911, esta recopilación, cuando la hermana White existía. Y estos artículos que se presentan en este librito editado por la casa editora en el Adventista aquí de Buenos Aires,
en el 2015, son artículos y cartas dirigidas a personas que enfrentaron temas de las leyes dominicales en su época y que esos consejos nos dan la pauta de cómo proceder, ¿sí? Y lo tercero que el doctor Blanco nos recuerda es que esta recopilación fue hecha mientras la hermana Juárez vivía por su propio editor, ¿no?, de sus escritos. Cada uno de los capítulos comienza con una introducción que no empieza con comillas. Son pequeños párrafos, muy poquitos, y después ya empieza la recopilación de citas de la hermana White con respecto a cómo actuar frente a las leyes dominicales. Voy a compartir ahora la pantalla, y me voy a ir, ustedes están viendo acá mi pantalla de mi computadora, pero voy a ir a este sitio acá. Voy a ir un poquito para arriba, aquí, cómo actuar ante las leyes dominicales, pero ven esta página que está acá. Aquí estoy haciendo un bloque arriba a la izquierda de ustedes. Acá arriba, ven acá, ahí hago un bloque. Y esta es la página www.libertadreligiosa.org.ar. Ustedes ven que es una página de asuntos públicos y libertad religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Argentina. Ahí tienen ustedes las direcciones. Y acá está el menú a la izquierda de ustedes, donde estoy desplazando el cursor de mi mouse. Y entonces, para llegar a esto, a este libro que tengo acá, me introduje en estos materiales. Aquí ven esta sección de materiales. Por supuesto que si levanto la barra, acá hay un menú bastante largo de diferentes cosas. Acá habla sobre leyes dominicales, que luego lo vamos a ver. Pero llegando a los materiales, acá, ¿ven? Acá donde estoy moviendo un poco las letras, dice libros. Entonces hago clic aquí, libros, y acá me aparecen todos los libros que se han publicado sobre estos temas de libertad religiosa, inclusive revistas. Hay libros completos que ustedes pueden bajar, como estoy señalando acá, bajar en PDF a la computadora de ustedes y poder leerlo, o lo pueden leer directamente aquí desde lo que vamos a hacer nosotros desde la computadora. ¿Ven acá cómo actuar ante las leyes dominicales? Este libro que está en la mitad de la pantalla. Y acá dice, aquí en documento PDF, disponible, con permiso. Acá está. Entonces hacemos clic en este link, allí, y acá me aparece el librito. ¿Ven? 87 páginas, acá arriba, ¿ven que dicen? Y estamos en la página 1, no es la tapa, por supuesto, pero acá ustedes lo pueden bajar utilizando este icono que está aquí y lo bajan a su computadora y lo guardan ahí como un documento PDF. PDF. Entonces voy a bajar aquí, paso al contenido, y entonces me sitúo en la introducción, ¿sí?, en la introducción de este libro. La introducción fue lo que yo les leí de esas 3 aclaraciones del doctor Blanco, y entonces me vengo acá a el capítulo 1, donde el pastor Robinson en 1911 nos dice, mire, esta recopilación que les ofrezco de la hermana White, ustedes van a encontrar acá 5 principios. 5 principios. A ver, estoy tratando acá de centrar un poquito las citas. Y entonces él presenta aquí, en esta página, a ver, me metí en el capítulo 2, perdón, acá. El primer principio que él presenta, esto no son citas de la hermana White, estos son comentarios del pastor Robinson. En primer lugar, dice él, todas estas citas enseñan la vigencia de la ley de Dios. Nosotros, dice el pastor, es deber nuestro conocer este mensaje de los 3 ángeles, del tercer ángel, y para esto debemos enseñar la vigencia de la ley de Dios. En esto va a haber muchas citas respecto a eso. Pero en segundo lugar, el segundo principio, que está aquí,
dice que deberíamos cuidar mucho, mucho, de no suscitar rencores o prejuicios innecesarios. Este es un segundo principio que ustedes van a ver en toda la recopilación de estas citas. El tercer principio es el que dice que cuando las mentes de las personas son agitadas respecto a las leyes dominicales, es el momento oportuno para iluminarlas. Es decir, acá el pastor Robinson está diciendo, miren, las citas que yo les muestro en esta recopilación evitan que despertemos los prejuicios de las personas, aprovechando que mientras no despertemos esos prejuicios, podamos iluminar a las personas cuando los temas de las leyes dominicales surgen. La hermana Huay, en esta cita, ustedes van a ver que ella, en lo posible, dice, miren, no agitemos las cosas antes de que ocurran, pero si empiezan a ocurrir, ahí aprovechemos el momento para iluminar a la gente, ¿sí? Para iluminarlas. A ver, yo creo que acá yo cometí un errorcito, porque les hablé del primer principio de enseñar la vigencia de la ley de Dios, pero el segundo principio dice no suscitar rencores o prejuicios innecesarios. Es decir, la hermana Huay siempre trata de que seamos cuidadosos en la forma en que hablamos, en la forma en que decimos las cosas. Porque el conflicto de los siglos básicamente fue escrito para los creyentes, así como Apocalipsis fue escrito para las iglesias. Pero una cosa es cuando Dios me revela cosas a mí y otra es cuando yo las tengo que decir hacia afuera. Y entonces ella insiste mucho en ese aspecto de ser cuidadosos. Ella en el conflicto de los siglos usa frases muy duras con respecto al catolicismo, pero en una época donde toda la sociedad norteamericana le caían bien esas frases. Por eso ella después, a través del tiempo, ella fue diciendo y aclarando, por favor, no susciten rencores o prejuicios innecesarios que nos impidan ejercer influencia sobre aquellos por los que trabajamos. Es el segundo principio. El tercero, como ya les había mencionado, es esperar el momento, ¿no? El momento oportuno para iluminar a las personas. El cuarto principio que establece la hermana Huay en estas citas es dedicar en lo posible el domingo a un día de esfuerzos misioneros. Si se prohíbe trabajar en domingo, no salgamos a trabajar nosotros, como diciéndole, bueno, nos prohibieron, ahora nosotros vamos a ir y lo vamos a publicar, porque si nosotros si nosotros dejamos de trabajar en sábado, estamos siendo o recibiendo la marca de la bestia. No, la hermana Huay dice todo lo contrario, dice, no, escuchen, no ofendan, si nos prohíben trabajar, no trabajemos, pero aprovechemos el día para los esfuerzos misioneros. Y en quinto lugar, otra cosa que vamos a ver en estos principios es que en la crisis final, acá lo estoy subrayando, la crisis final, el punto de prueba no girará meramente en torno a la prohibición con respecto al domingo, sino que estará relacionado con el desprecio al sábado. Porque algunos dicen, bueno, cuando se imponga la ley dominical, bueno, ese es el tiempo del fin y ahí empezó todo. No, hay dos aspectos. Una cosa es imponer la ley dominical a nivel nacional y otra cosa es abiertamente atacar al sábado. Porque hasta ahora las leyes dominicales que aparecen siempre aparecen, pero con buena disposición a considerar las opiniones de los demás, las otras religiones que no guardan ese día. Hay buena disposición. Pero cuando llegue el conflicto final, se van a dar esas dos condiciones. Por un lado, la prohibición de trabajar en domingo, pero por el otro lado, el desprecio abierto, manifiesto, en contra del sábado y de aquellos que lo están promoviendo. Bueno, está avanzando el tiempo y voy a tratar de compartir con ustedes algunas de estas citas
que a mí me parecen de mucho valor para que estos 5 principios que acabo de resumir, esta recopilación de citas, nos pueda ser útil. Voy a ir a la página 13, así que yo me voy a desplazar acá a mi página 13, que acá la tengo. Y entonces acá al final de la página, acá, quiero resaltar esta frase. Hay muchos que si comprendieran el espíritu y el resultado de los proyectos de leyes de índole religiosa, los proyectos de leyes de índole religiosa. Cuando las leyes tienen, dice la hermana White, un origen religioso o una connotación religiosa, o vienen de la religión o van hacia la religión, entonces, y acá agrego esta parte, si no hacen nada para abrir los ojos de la gente y por ignorancia de la verdad nuestros legisladores reniegan de los principios del protestantismo y aprueban el sofisma del falso día de reposo, Dios pedirá cuenta a su pueblo por su falta de diligencia y fidelidad. Acá está esa última frasecita. Es decir, la hermana White claramente, ella establece, bueno, tengan cuidado con los proyectos de índole religiosa. Y claro, las leyes dominicales, ustedes habrán visto, en Argentina, los sindicatos y la Iglesia Católica aparecían en la foto de todos los diarios, partiendo del Papa en Roma y siguiendo por los proyectos que hubo y que todavía están allí dando vuelta aquí en la República Argentina. Voy a retroceder un poquito porque quería resaltar de este capítulo, aquí en la página 11, estoy retrocediendo, el deber de alertar a las personas es este capítulo, y acá en la parte final dice, utilicemos todo el poder que esté a nuestro alcance para aliviar la presión que ha de ponerse sobre nuestro pueblo. ¿Por qué la hermana White dice esto? Porque hay algunos hermanos que dicen, si la ley dominical es una señal del fin, dejemos que exista, no nos opongamos. Y la hermana White dice, no, escuchen hermano, utilicemos todo el poder que esté a nuestro alcance para aliviar la presión que ha de ponerse sobre nuestro pueblo. Y si las leyes dominicales van a ejercer una presión sobre los adventistas, debemos poner toda la presión que podamos para que esto no se produzca. Hay una segunda cosita que ella dice acá en la página, yo estoy en la página 12 de este librito, la parte de arriba, dice, no provocar a aquellos que han aceptado el falso día de descanso, dice la hermana White. O sea, usemos todo el poder que tengamos a nuestro alcance, pero no provoquemos a aquellos que han aceptado el día sábado, el día domingo. ¿Sí? Este es un punto importante y que la hermana White destaca, y el segundo punto importante que la hermana White destaca, y el tercero lo encuentro en la página 14 de este libro, me voy a situar acá, en la página 14, ¿sí? Y entonces en la parte de arriba, donde casi comienza ahí la cita, ella dice, habremos cumplido con nuestro deber si el tema de la legislación religiosa es presentado ante el pueblo en forma juiciosa e inteligente. Es decir, el segundo principio que presenta la hermana White es que todo este tema de la legislación religiosa que es presentado ante un país como Argentina, Estados Unidos, Brasil, donde sea, seamos juiciosos e inteligentes a la hora de presentarlos. Y hay un cuarto principio que ya establece, en la cita acá que seguía, que dice, debería trabajarse con vigor y perseverancia para que en lo que respecte a la ley, su luz brille sobre el mundo y así resista a los enemigos de Dios y de la verdad. Es decir, ella dice, frente a todo lo que tenemos que hacer, frente a estas leyes dominicales, deberíamos trabajar con vigor y perseverancia en lo que
respecta a la ley de Dios, ¿no es cierto? Y que su luz brille sobre el mundo. En vez de atacar el domingo, lo que dice la hermana White es: hablemos a favor del sábado, hablemos positivamente del sábado. Esto es algo que se va a dar en toda esta recopilación de citas que les estoy mostrando. En el siguiente capítulo, acá el verdadero espíritu cristiano con el cual hay que presentar el día sábado y hacerle frente a las leyes dominicales. Recuerden, hermanos, que las leyes dominicales, al imponerse, le quitan no solamente a los adventistas, sino a los judíos, y recordemos que usar la palabra judíos en relación con el sábado, a nosotros los adventistas nos es muy propicio, porque no vamos a comparar el poder que tienen los judíos en el mundo con el poder que tiene la iglesia adventista. Y ellos tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque si les obligan a trabajar en domingo, ¿sí?, ellos pierden 2 días, porque no trabajan el sábado y tampoco pueden trabajar el domingo. Es decir, que están perdiendo un porcentaje importantísimo de trabajo, me refiero al judío profesante, ¿no es cierto?, al que practica la religión. Se cree que hay un 10% nada más de judíos en el mundo que practican la religión el sábado, pero imagínense, a los adventistas nos están sacando 2 días de trabajo, porque uno lo perdemos, en ese perder, una forma de decir, porque nosotros no trabajamos en sábado, pero por otro lado, también perdemos el domingo, porque no podemos trabajar en domingo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que se hace un daño a una minoría que debe, en las democracias existen para salvaguardar las minorías, porque las mayorías siempre se cuidan solas. Entonces, la base de la democracia está en proteger a las minorías, ¿sí?, siempre y cuando las minorías no estén cometiendo un delito. Y entonces, frente a esto, la hermana White dice acá, estoy en la página 15, en la parte de abajo, en la última cita acá, dice: el Señor nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser humano. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir la hermana White? Mire, los católicos tienen derecho a guardar el domingo, que los guarden. Nosotros no estamos en contra de eso. Si tienen el derecho y quieren tener ese derecho, perfecto, adelante. Pero no se olviden de proteger el derecho de los demás. Y ahí nosotros tenemos la posibilidad de predicar el evangelio del sábado de manera positiva, no atacando el domingo, sino resaltando los beneficios del sábado. Ella termina diciendo aquí en esta cita, para hablar de cómo debemos encarar el tema: el cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés aún con sus perseguidores, y sus verdaderos discípulos manifiestan el mismo espíritu. O sea, nosotros tenemos que reconocerle los derechos a los demás, así como Cristo reconoció nuestros propios derechos. Y debemos actuar en el tema de las leyes dominicales como caballeros, con cortesía, tratando bien aún a aquellos que nos están perjudicando, quitándonos 2 días de trabajo, uno por decisión nuestra, por supuesto, y otro por imposición de otro día de descanso. Es decir, yo quería destacar esta frasecita de la hermana White, porque ella sostiene que debemos reconocerle a los demás sus derechos, siempre y cuando también reconozcan los nuestros. Hay tantas citas aquí. Por ejemplo, ella en la página 17, que voy a ir acá a la página 17, en la parte de abajo, habla de una publicación adventista, ¿ven?, de la época, ¿no? American Sentinel. Y dice: me entristezco cuando veo los ataques mordaces que aparecen en American Sentinel. Es decir, la hermana White siempre estuvo a favor de tratar a los demás. ¿Se acuerdan la famosa regla de oro?
de Mateo 7:12, creo que está ahí, tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, ¿no es cierto? Y aquella famosa frase de Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dice, yo he venido a traer libertad, libertad a los oprimidos, libertad a los esclavos. Es decir, Cristo siempre deseó que todos tengan libertad, siempre y cuando no se viole las libertades de los demás, los derechos de los demás. ¿Mm? Eh, Hay un texto bíblico que la hermana Huay lo menciona aquí en la página 19, que no cita el texto, ella no da el texto, pero ella en esta cita, acá estoy en la página 19, eh, habla de, y acá empieza el texto, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es primera de Corintios 4:6, que ella no lo cita, no pone el versículo donde está sacando, pero lo pone entre comillas, en una cita de ella. En un mundo de tinieblas, ¿no? Ella mandó que resplandeciese la luz. Es como que la hermana Juárez está diciendo, miren, si ustedes atacan las tinieblas, los que están en ellas no van a querer salir. Pero si ustedes predican la luz, lo importante de la verdad del sábado, es lo que va a resplandecer. Y háganlo con la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es una frase maravillosamente poética donde Pablo está diciendo a los corintios, actúen como Jesús, pongan la cara de Jesús, actúen con los gestos de Jesús, con la sonrisa de Jesús. No condenen a los demás. El capítulo 4 que habla, estamos en la página 22, que habla sobre las posiciones extremas, acá, advertencia contra los extremismos. Ven, acá hay unas pequeñas citas introductorias que no están entre comillas, pero entonces finalmente se llega acá a las comillas, ¿no es cierto? Citas de la hermana Huay que hablan de no ser extremistas. Inclusive ella aquí habla de que si el Estado, y cita los casos de Nehemías, de Esdras, de Daniel, si el Estado te quiere ayudar, acepten la ayuda. Eso no es un problema de un compromiso que nos vaya a afectar nuestra libertad religiosa o nuestra libertad de conciencia. Aquellos grandes hombres de Dios lo aceptaron, pero no se pongan de socios con el Estado, dice en una cita que la estoy tratando de encontrar aquí, la había subrayado, pero ahora, ¿dónde estaba? Bueno, ahora no la estoy... No la estoy, pero está en este capítulo 4, advertencias contra los extremismos. Es decir, la hermana Huay no es que dice odien al Estado, no se junten con el Estado, no. Ella dice, en la medida si el Estado te ayuda y te favorece con favores, dice, los que son líderes de la libertad religiosa deberían aceptar la ayuda que se les ofrece. Pero, dice ella, sin asociarse en una sociedad que comprometa esos principios. Bueno, yo voy a terminar acá porque el libro lo tienen ustedes con todas las citas de la hermana Huay y esos 5 resúmenes que les mencioné al comienzo, y los vuelvo a reiterar. Enseñar la vigencia positiva de la ley de Dios, ahí hay muchas citas, ¿no? En vez de atacar, enseñen de manera positiva. Eviten los prejuicios por condenación. ¿Para qué despertar los prejuicios condenando a los demás cuando podemos presentarle lo mismo de manera positiva? Aprovechen estas leyes dominicales para iluminar, dice el tercer principio, y el cuarto tipo de citas es utilicen los domingos para predicar, para no ofender a aquellos que no quieren que trabajes. Y en quinto lugar,
comprender que el fin comenzará, pero cuando se ataque el sábado. No basta solamente tener una ley dominical, hay que también, y debe producirse un ataque frontal hacia el sábado, porque el último conflicto va a ser precisamente con estas dos connotaciones. El mundo tiene que saber que hay que elegir o entre la Biblia y la cultura, o entre la Biblia y conceptos religiosos introducidos después. Y en esa decisión se va a producir el conflicto final que nos va a adentrar al fin del tiempo del fin. Eh, bueno, volviendo ahora hacia ustedes con la imagen, yo quisiera ir terminando, y me imagino que debe haber preguntas, y ya me pasé de mi tiempo, ya me re que te pasé. Y ahí me está mirando el pastor Femopase, pero bien, pastor, que me mire, porque así mermamos un poco esto. Eh, Quiero terminar compartiendo otra vez la pantalla, porque quiero mostrarles lo que la Iglesia Adventista está haciendo respecto a las leyes dominicales. Acá volvimos, ¿no? Ustedes están viendo la pantalla de la página web libertadreligiosa.org.ar, aquí ustedes la ven. Y entonces, acá hay una sección, ya cuando se inicia la página, cuando uno entra a la página se ve esto. Y acá ustedes van a ver que en el año 2019 la Iglesia Adventista se presentó como amigos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es esto que ustedes están viendo acá, ¿no? Se presentó en julio del 2019 a través del CEDIR, que es el Centro de Estudios de Derecho y Religión, que es un centro de estudios ubicado en la Universidad Adventista del Plata. Y entonces cuando ustedes entran a la página, ustedes ven acá el CEDIR, nos presentamos como amigos de la Corte ante acá ustedes ven la foto, los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del doctor Adrián Maldonado, para demostrar que las leyes dominicales quebrantaban el presupuesto de neutralidad del Estado en materia religiosa y vulnera los principios básicos de igualdad y libertad religiosa garantizados por el bloque constitucional. Bloque constitucional quiere decir la Constitución Nacional más los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Entonces uno hace clic aquí y uno puede entrar en estos amigos de la Corte y entonces acá ustedes pueden leer el informe que presentó la Iglesia Adventista junto con 50 ONG adicionales, y ustedes pueden leer el informe, que acá hice clic y lo estoy levantando, está tardando un poquito, y acá está la presentación del doctor Adrián Maldonado, representando al CEDIR, al Centro de Estudios de Derecho y Religión de la Universidad Adventista del Plata, presentando una ponencia de tipo jurídica, pero donde también deja claramente y le está diciendo, y se lo dijo a los 5 ministros de la Corte, les dijo que estas leyes, y fíjense cómo un abogado presentando una presentación jurídica que los abogados pueden entender, que esta causa judicial que había llegado a la Suprema Corte y que los adventistas intervinieron, que las leyes dominicales son de naturaleza religiosa. Y el doctor Maldonado trató de demostrarle a los ministros de la Corte Suprema de nuestra nación que las leyes dominicales son de naturaleza religiosa y por lo tanto vulneran la separación de iglesia y Estado y inmiscuye al Estado en temas religiosos, cosa que no debería ser, porque cada vez que lo hizo terminó mal. La historia muestra que todo terminó mal. Entonces el doctor Maldonado trata de demostrar esto en este escrito, que ustedes lo pueden bajar, lo pueden no solamente leer, sino lo pueden bajar allí de la página web. La Iglesia Adventista ha estado
siempre tratando de hacer algo. Pero les aclaro que no ha sido fácil, de ninguna manera ha sido fácil. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser muy prudente para no ofender, para no menoscabar al otro, pero haciéndole ver al otro que debe respetar los derechos de otras personas, los derechos de la minoría. Acá en este menú de la página web, ustedes van a ver en el tema, en el ítem legislación, que habla de leyes dominicales. ¿Sí? Hago clic allí, acá está la exposición del CEDIR, y entonces acá tenemos publicado orientaciones para expresar nuestra posición ante leyes dominicales en Argentina, todas son de la Iglesia Adventista. Hay reflexiones sobre los proyectos de leyes dominicales introducidos por la Federación, federaciones de supermercados aquí en Argentina, con énfasis apologético. Aquí hacemos reflexiones que defiendan la posición bíblica de la Iglesia Adventista, y en estas otras reflexiones aquí que estoy poniendo en bloque, encontramos un énfasis más jurídico, hay declaraciones de la Iglesia Adventista, y ustedes ven en todas las cosas que hemos participado, en los diferentes proyectos de leyes dominicales, que la única provincia que los tiene aprobados y en ejecución es la provincia de La Pampa. Ha habido intentos en la provincia de Santa Fe, pero han terminado en la Suprema Corte de Justicia en el año 2017, donde también hicimos presentaciones, pero todavía la Suprema Corte no se ha expedido. Y en este último tema de las leyes dominicales, en 2019, un tema que nació en Arroyito, Córdoba, y que llegó a la Suprema Corte de Justicia, por eso nosotros intervenimos, porque la Suprema Corte llamó a los amigos de la Corte para que expresaran sus opiniones. Todavía la Suprema Corte no ha emitido un fallo respecto a esa problemática. Pero hemos tratado de intervenir en todo lo que se ha podido desde el punto de vista jurídico, como también hemos tratado de intervenir en cuanto a la presentación del verdadero día de reposo. Y en esto han ayudado muchísimo los hermanos, los líderes laicos locales, hasta publicando en los diarios presentaciones a favor del sábado y a favor de la consideración de los derechos de los demás. Bueno, acá paro un poquito, ustedes pueden encontrar mucho contenido en esta página que los ayudará en esta parte de legislación dominical. Aquí en esta sección estoy resaltando con mi mouse. Y bueno, ahora vamos a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Pastor, por su exposición. Realmente ha sido de gran bendición. Allí vemos en varios comentarios agradecidos por sus palabras, por estas orientaciones y por guiarnos en este descubrimiento. Y una de las preguntas enganchada que llega tiene que ver con, preguntando allí este hermano diciendo, ¿el sello de Dios no es acaso el Espíritu Santo? Los que guardan el domingo hoy, ya tienen la marca de la bestia. Ya hoy por guardar el sábado estamos teniendo el sello de Dios. El sábado es un sello, es una señal, un poquito acomodando todas las preguntas en una sola. Bueno, sí hay varias ahí. La marca de la bestia, recordemos que tiene que darse los dos parámetros que les comenté. Eso ustedes los tienen en las citas allí de la hermana Huay en esta recopilación que ustedes pueden tener cada uno en su casa. Deben darse, por un lado, la ley dominical, ¿sí? Pero de nivel nacional y de aplicación efectiva. Hasta ahora están en la Suprema Corte de Justicia de Argentina. Todavía no se ha expedido de fondo la Suprema Corte, aunque ya sabemos para dónde va a ir, pero de todas maneras tenemos que ser conscientes de que con que haya solamente leyes dominicales no basta. La marca se da cuando el tema del sábado aparece como
elemento que hay que tomar una decisión. Porque recuerden que todas las leyes dominicales ahora, la presentación que se está haciendo, tanto en los Estados Unidos como en los demás países, en este caso también Argentina, va por el lado de valores familiares, cuidado del medio ambiente, lucha contra el capitalismo feroz que nos esclaviza en lo material y nos aleja de lo espiritual, de la parte psicológica, de la familia, del descanso, de los valores de familia tradicional. Y todos van enfocados hacia ese lado. No hay todavía a nivel mundial una confrontación entre elegir a Dios o elegir al hombre, a las ideas humanas. Es decir, el tema del sábado tiene que ocupar un lugar en las mentes de los seres humanos claramente. Y ahí vos tenés la marca de la bestia, ahí la tenés exactamente cuando se da la confrontación. ¿Y por qué se da la confrontación? Porque se van a recurrir a leyes estatales, que el primer paso son las leyes dominicales, pero que éstas se van a desarrollar hasta confrontarse con el sábado y que esto sea público, que todo el mundo escuche de las dos realidades y tenga que elegir. Ese es el momento en el cual uno puede decir la marca de la bestia se ha consumado. Es decir, no sé si en parte contesto a todo ese montón de preguntas, pero recordame, Maximiliano, si estoy o quedó alguna por ahí que está fuera de este concepto. Sí, Pastor, simplemente sumando quizás alguna pregunta que también nos llega en relación a esto, el desprecio por el sábado, del cual habla Elena de White, ¿incluiría la obligación de trabajar en sábado? La obligación de trabajar en sábado existe hoy. Hoy no necesitamos ir al futuro. Hoy una persona que trabaje en una empresa que trabaja los sábados está obligada a trabajar en sábado, ¿no es cierto? Por el estatuto de los convenios de trabajo. Por supuesto que, como eso ya existe y siempre existió, es decir, hubo épocas en que, recordemos que desde la época de los ingleses, Escocia, había muchos grupos que guardaban el sábado en Escocia, eso influyó sobre el Reino Unido, sobre Inglaterra, estamos hablando de la Edad Media, en la Alta Edad Media, y quedó el famoso, lo que se conoció acá en Argentina por influencia de los ingleses y de sus empresas, como el sábado inglés, ¿no? Que empieza el sábado al mediodía y termina, por supuesto, el domingo, cuando termina el domingo. Resabios de la observancia del sábado en Inglaterra, pero siempre existió la obligatoriedad de trabajar en sábado. Entonces, el gran problema de los adventistas es lograr que nos den la libertad en sábado. Y creo que en las primeras etapas de las leyes dominicales, la alianza entre las religiones y el Estado para imponer por ley las leyes dominicales, en una primera instancia y lo están mostrando, lo digo porque ya se evidencia que hay una buena disposición para contemplar el derecho de los adventistas, de los judíos, de poder respetar su sábado. Pero hay que luchar por esto. Pero esto se va a seguir ampliando. Y así como la pandemia actual ha generado la pérdida de los derechos elementales de los seres humanos, podrían ocurrir otros elementos ambientales, de salud, epidemias o cataclismos que podrían desencadenar otra pérdida de derechos, y lo que comenzó con leyes dominicales que puedan llegar a contemplar los derechos de los adventistas y de los judíos terminen siendo eliminados, ¿no? Pero eso va a llegar, ¿no? Solo que en este momento la obligatoriedad de trabajar en sábado es una cosa que existe y con la que tenemos que convivir los que somos fieles a Dios. Muchas gracias, Pastor. Quizás unas últimas dos preguntas. Vamos por la primera, que nos dice, ¿cómo logramos el equilibrio
entre defiendo mi propia libertad religiosa y de pensamiento, pero de alguna manera también tengo que defender la libertad religiosa o de pensamiento del otro, cuando por allí lo que el otro piensa no siempre va de acuerdo a lo que la Biblia propone o a lo que a mí me parece, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio entre, bueno, quiero que me defiendan a mí, pero yo también tengo que defender al otro, aunque no estoy completamente de acuerdo con él? Ese es un delicadísimo equilibrio que se presta para la crítica, porque hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Eso es. Pero el tema es eh, que, por ejemplo, en el tema del aborto ocurrió esto. Yo defiendo la vida del no nacido, ¿sí? Y tiene que ver con un delito. Pero entonces hay una cantidad de gente que dice, no, no es un ser humano, no estoy cometiendo delitos, no estoy matando, y hasta te lo quieren demostrar científicamente. Por eso el límite de las 12 semanas en el embarazo. Porque, bueno, está bien, pero hasta la semana 12. ¿Pero por qué? Porque te quieren demostrar científicamente que el ser humano comienza a existir a partir de ahí porque empieza el cerebro a funcionar. Entonces, ¿vos cómo haces para defender los derechos de los demás también defendiendo los tuyos? Yendo al equilibrio de que cuando necesito recurrir a la religión para defender un principio que otros científicamente me lo niegan, yo debería tratar de no imponer por ley a los demás de ese principio. Ahora, si todo el mundo está de acuerdo que las drogas hacen mal, yo puedo apoyar una ley que esté en contra de las drogas, aunque haya un 5% de la población del país que quiera ingerir drogas. Pero todos estamos de acuerdo de que esas leyes atentan contra la salud. Pero cuando yo en una ley o en una necesidad, voy a decirlo de esa manera, en una necesidad, tengo que recurrir a mi religión, a mis libros sagrados, trátense de libros budistas, sintoístas, mormones, testigos de Jehová, cristianos adventistas, que tienen sus libros sagrados. Si yo tengo que recurrir a eso, entonces no debemos que manifestar nuestra opinión, pero no pretender que las leyes sean acorde a mi pensamiento. Y eso es lo que no entienden los católicos y los evangélicos actuales en la Argentina, con el tema del aborto. A toda costa se lo quieren imponer a los demás. Y no se dan cuenta que algún día les van a imponer a ellos. Así como pasó con la pandemia, que hay una razón que todo el mundo la entiende y todo el mundo la acepta, pero que en la práctica jurídica y en lo legal me han quitado todos mis derechos. Lo mismo puede aparecer una razón el día de mañana. Por eso no es bueno utilizar las leyes para refrendar un pensamiento que originalmente depende de la religión y no de la ciencia, no de lo jurídico, no del derecho, sino que tiene que ver con la religión. Excelente, pastor. Y una última pregunta. Que también es un combinado de cosas. ¿Cómo podemos entender todo este asunto de la libertad religiosa y nuestra posición como cristianos para entender todo este asunto del COVID-19, la encíclica papal de Laudato Si, bueno, la frase esa tan temida por un lado y promocionada por otros del nuevo orden mundial? El G20, los movimientos ecuménicos, ¿cómo hacemos nosotros como cristianos adventistas ante toda esa información que por allí nos llega, sobre todo a través de las redes sociales? Hay muchas formas de contestar esa pregunta, Maximiliano, y le agradezco a los hermanos que la han hecho. Si usted me permite, yo la voy a contestar de un ángulo que no los va... Miren, en estos temas conflictivos, si vos decís una cosa, alguien va a decir, ¿por qué no dijo la otra? Y si vos decís la otra, va a decir, ¿por qué no dijo la primera? Es decir, es muy difícil, porque hay muchas formas de contestar y no tenemos el tiempo.
pero recurro a Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13, acá, ahí, ¿no? Lo tienen ahí, en sus Biblias, tómense el tiempo de buscarlo. Yo no sé si responde esto, pero como estaban muchas cosas implicadas en la pregunta que me estaba retransmitiendo Maximiliano, quiero que leamos este fragmento. Es cortito, son 4 renglones. Porque vosotros, hermanos, repito, Gálatas 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo sé que esto está dentro del contexto, fíjense que todo el capítulo se lo ha titulado Estemos firmes en la libertad, ¿no? El título de todo ese fragmento de San Pablo, pero hermanos, nosotros fuimos llamados a la libertad. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo en el Sermón del Monte se paró y dijo, yo he venido a libertar a los oprimidos, a libertar, y se sentó y dijo, esto se ha cumplido ante ustedes, ¿no? Es un Cristo de libertad, es un Cristo. ¿Se acuerdan cuando lo echaron de la zona de los Gadarenos porque había matado Cristo indirectamente a 4.000 cerdos? Y le dijeron, andate. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Les quiso imponer por ley? No, Cristo se fue, pero les dijo a los endemoniados, vayan y den testimonio. Después, cuando volvió unos meses después, la gente lo recibió con los brazos abiertos. ¿O se acuerdan cuando Jesucristo en San Juan, ¿no? Él se revela como Mesías, y yo soy el Cristo, yo soy el que soy, bueno, yo existía antes de Abraham. Bueno, cuando dijo esas cosas, se armó un problemón entre todos los discípulos y muchísimos lo dejaron. Y yo me acuerdo a Jesucristo mirando para un costado, mirando a sus 12, y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Pueden irse. Es la actitud de Cristo ante la libertad. No te impongo por ley, no recurro a mi autoridad para... Es decir, acá Pablo dice, a libertad fuisteis llamados. No uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿A qué quiere decir con la carne? La fuerza del Estado, de las leyes, ¿no? Que me favorecen a mí. Porque así como si el Estado favorece leyes dominicales, nosotros también podríamos decir, ¿por qué no tenemos una ley que imponga la observancia del sábado? Y se la metemos por ley. Lo mismo pasa en Israel. En Israel el sábado es el día de reposo, pero ya están considerando, el ministro Netanyahu en este momento está considerando que el fin de semana sea de 2 días, incluyendo el domingo, en propio Israel. El Estado se mete en las religiones y muchas veces por imposición las religiones logran lo que no pueden lograr con la palabra de libertad. No usemos la libertad para obligar al otro, dice acá San Pablo, sino servíos por amor los unos a los otros. Frente al COVID, y si a mí me piden usar un barbijo y no ir a la iglesia y hacerlo por esta posibilidad, porque esto muestra que tenemos libertad de hacerlo por Zoom o por cualquier medio online, yo lo voy a hacer por amor al otro. Voy a usar el barbijo por amor al otro. Me voy a lavar las manos por amor al otro. No necesito que me lo impongan por ley, pero ustedes vieron, hay que imponerlo por ley, porque la gente, entonces, el gobierno está tan acostumbrado a que las religiones también, de que lo que no se impone no se hace, que este llamado de Pablo a servir por amor y a no usar la libertad para imponer, a usar la carne, para imponer la libertad, la fuerza, es algo que les cuesta aceptar. Pero nuestra misión es demostrar al mundo que cuando la religión utiliza medios del Estado para imponer su principio religioso, ahí hay un problema. Lo del COVID, lo de esta pandemia no tiene nada que ver con eso, ¿sí?
pero algún día eso va a ocurrir, dadas otras condiciones que van a generarlo. Muchísimas gracias.